Hay una esperanza para el mundo hoy, es el único que puede dar una esperanza para el mundo. Jesús es el camino, la verdad y la vida y la esperanza para el mundo hoy. Acompáñenos en estos próximos minutos a escuchar una reflexión de la palabra de Dios en la voz del pastor Albeiro Vaca. Muy buenas noches para cada uno de los oyentes, Dios les bendiga. Bienvenidos a este hermoso tiempo de refrigerio para nuestra alma y nuestro ser. Vamos a empezar este tiempo exaltando y glorificando a nuestro Dios Todopoderoso, el único merecedor de toda alabanza, de toda gloria y de toda exaltación. Pero antes de seguir, quiero que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 33, verso 1 al 4, que dice: Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza, aclamad a Jehová con arpas, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo y hacedlo bien, trayendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Y les recuerdo, así como dice la palabra, hacedlo bien. Dedique ese corazón para que el Señor esté obrando en esta noche. Tranquilo, tranquila, todo colóquelo en manos de Dios. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y dice que en los momentos difíciles que salga de tu boca cantos de júbilo, que son de regocijo para tu alma. Así que vamos a exaltar y glorificar el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Aunque no tenga fuerzas. Aunque tenga 1000 problemas. Levanto mis manos. Levanta las almas al cielo conmigo. Aunque tenga 1000 problemas. Algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos, ¿Qué comienzas a sentir? comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cántale al Señor. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. el fuego. Cuando levanto mis manos, Se van tus cargas y tus problemas también. cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es
cuando levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto es posible. ¿Cómo que dice el coro? Cuando levanto mis manos, levanta tus manos. Con panderos, alabemos, con salterio, alabemos, todos juntos, alabemos, 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 con trompetas, alabemos, con las flautas, alabemos, con las palmas, alabemos, alabemos, todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos Dios, te alabamos Dios, alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos, todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos Dios, te alabamos Dios, te alabamos Dios, te alabamos Dios. Palmas para arriba, que suenen las trompetas, glorificado sea el que por mí pelea, glorifica con los timbales, címbalos que son resonantes, voces que son angelicales, que todo lo que respire cante. Que todo lo que respire cante. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos
Enfócate día a día, manos a la obra. Diariamente se nos pueden presentar diferentes distractores, que son como trampas que roban nuestra atención y nuestro enfoque en las tareas que tenemos que emprender cotidianamente, dando como resultados sentimientos de frustración, ansiedad, cansancio y aún improductividad. Estamos tan saturados de tanta información, esta en algunos genera confusión, angustia y desmotivación. Otros los está invadiendo el temor y otros tienen inquietudes como ¿qué será del mañana? Aunque otros también piensan mejor era el ayer. Pero damos gracias a Dios por su palabra, porque ella nos ayuda a enfocar aún en los tiempos de incertidumbre y de confusión. Recordemos que el Señor Jesús enseñó que primeramente buscáramos el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrían por añadidura, nos serían añadidas. Pero ¿qué es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Como hijos de Dios oramos, leemos la palabra, ayunamos, adoramos, nos congregamos, pero también es importante entender que buscar el reino de Dios nos lleva a la acción, que cuando nosotros oramos y leemos la palabra, lógicamente vamos a encontrar una tarea la cual debemos hacer. Así que buscar el reino de Dios primeramente no es una actitud pasiva ni es una actitud meramente de espera, sino que cuando le buscamos, el Espíritu Santo nos guía a hacer lo que tenemos que hacer. Por eso, en Mateo capítulo 6, versículo 34, la palabra dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta a cada día su propio mal. Como el Señor Jesús nos enseña a vivir el día a día. Como en la oración del Padre Nuestro dice: Dios, gracias por el pan de ¿qué? De cada día. La palabra nos anima a aprovechar bien el tiempo, y cuanto más cuando los días son malos. Hay personas que cuando ven que el panorama es difícil, se paralizan y se enredan sus pensamientos y pierden las ideas. De esa manera les es difícil emprender nuevas tareas o nuevos retos. Pero Dios es claro en su palabra, y en su palabra nos enseña allí en Efesios capítulo 5, versículo 15: mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios. En tiempos difíciles, Dios nos dará la sabiduría para caminar y dar pasos, como cuando estamos caminando por un terreno lleno de espinas, que vamos dando nuestros pasos de una manera cuidadosa, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ahí estamos viendo la necesidad que tenemos del Espíritu Santo en los tiempos malos. Algunas personas se embriagan con vino, algunas personas se distraen dándole rienda suelta a sus pasiones, a sus deseos. Pero aquí la palabra dice: en tiempos malos es tiempo de activar el Espíritu, es tiempo de ser llenos del Espíritu Santo, porque cuando vivimos en el Espíritu, nuestros pensamientos se aclaran. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 declara: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas.
Aquí podemos entender que hay cosas, hay dardos que el enemigo manda a nuestra mente para destruirnos. Hay cosas que el enemigo manda a nuestra mente para que se conviertan en una fortaleza. Pero Dios nos da poder, y nos da poder para destruir esos pensamientos que quieren debilitar nuestra fe. También nos da poder para derribar los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dios nos está hablando del dominio propio y la capacidad que tenemos para nuestros pensamientos llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Hay quienes piensan mucho y hacen poco, porque están desenfocados, porque tienen sus pensamientos cautivos en el pasado o en el futuro. Algunas personas se las pasan afligidos, recordando el dolor de su pasado, algún trauma, alguna situación negativa, algunas pérdidas que tuvieron en el pasado, algunas desilusiones. Y en el hoy solamente sus pensamientos se enfocan en esas situaciones pasadas. Pero a otros les sucede que en el hoy sus pensamientos están hacia el futuro y están angustiados pensando en qué sucederá mañana, qué sucederá en un mes, qué sucederá en un año. De esa manera, las personas son esclavas en sus pensamientos y viven paralizados y no logran llevar una vida activa y productiva en el presente. No se enfocan, como lo dice Jesús, en el día a día. Ahora, una mente bombardeada paraliza las ideas. Y así los pensamientos empiezan a enredarse y las personas se desmotivan. Es allí donde es necesario entender que ¿quién conocerá la mente del Señor Jesús? ¿Quién la instruirá? Pero también Corintios declara: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Alguien dirá: es imposible tener la mente de Cristo. Si la palabra declara que nosotros tenemos la mente de Cristo, es que realmente podemos tener la mente de Cristo. ¿Y cómo podemos tener la mente de Cristo? La mente de Cristo la podemos tener cuando vamos a la palabra, porque en la palabra vemos lo que piensa Dios, lo que siente Dios, los deseos de Dios, como Dios nos ve. De esta manera, cuando escudriñamos la Escritura, de esa manera nuestros pensamientos se alinean a los pensamientos de Dios, hasta en todo tiempo poder tener la mente de Cristo. ¿Sabían que todo tiene que ver con nuestro modo de pensar? Por eso en 1 Corintios capítulo 14 se nos exhorta y se nos dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Cuando hay situaciones difíciles, cuando hay diagnósticos complicados, cuando la prueba se hace más fuerte, son momentos donde debemos ser maduros en nuestra manera de pensar. Pensamientos desenfocados, vidas desenfocadas. Así que lo que hacemos diariamente es resultado de lo que pensamos. Lo dice Romanos: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora, cuando nosotros pensamos en las cosas del Espíritu nos llevarán a tener éxito en nuestro día a día. Enfócate día a día, manos a la obra. Dios nos está llamando a una vida productiva aún en medio de las pruebas. Vemos el caso en un gran hombre de Dios llamado Nehemías.
era un copero en su tiempo. Pero también su pueblo, allí Jerusalén, estaba pasando por una de las más grandes crisis en sus tiempos. Era un tiempo en el cual las murallas de Jerusalén fueron derribadas y sus puertas fueron quemadas. Eso hizo que Nehemías volviera una vez más su corazón a Dios en oración y en ayuno y clamara por su pueblo. Y cuando él está hablando con Dios, se despierta su espíritu y recibe esa visión y ese fuerte deseo de ser un instrumento de Dios para restaurar las murallas de Jerusalén y las puertas quemadas. Y Dios empieza a guiarle paso a paso. Aún cuando Él está haciendo esta obra tan especial a favor de su pueblo, Él se levanta para Él una oposición muy grande. Pero Nehemías decidió creer a Dios y edificar, no importándole que tan grande fuera la oposición que se levantara en medio de esa labor tan especial que él estaba emprendiendo. Es decir, que Nehemías se hizo inmune al menosprecio y a la crítica, porque él tenía bien claro que Dios era mayor que los hombres y mayor que aún esa misma obra que él estaba dirigiendo. Vamos a mirar en Nehemías capítulo 6 cómo este hombre lleno del Espíritu de Dios se levanta y genera estrategias especiales en tiempos difíciles. Edificando pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Nehemías, lleno de fe, con unos pensamientos claros, con una certeza en las promesas de Dios, logró que las personas que le rodeaban no se desanimaran. Y cuando ellos tienen ánimo, sus fuerzas se multiplican y hacen esta labor. No era una labor fácil. Recordemos que las murallas tenían aproximadamente de distancia 2,5 kilómetros de largo y casi 3 metros de ancho. Y a pesar de la oposición, Nehemías no se detuvo. Él avanzó. Venían amenazas y él cambiaba de estrategia, pero no se detenía. Así como las hormigas, cuando a veces algunos en la niñez jugamos con las hormigas y veíamos un camino de hormigas y le regábamos agua y mirábamos cómo ellas por otro lado pasaban, pero ellas nunca se detenían. Así hizo Nehemías. En el versículo 9 dice: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de nuestros enemigos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. A medida que se iban presentando estas dificultades, Nehemías reestructuró. Nehemías se reorganizó. Nehemías generó rápidamente los cambios de adaptación a las circunstancias. Hay circunstancias a nivel mundial y hay cambios de adaptación a las circunstancias. No es tiempo de pensarlo 2 veces, es tiempo de avanzar como Nehemías. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Mire cómo Nehemías ve la importancia del trabajo en equipo en tiempos difíciles. Cómo él los organizó por familia, allí al papá, la mamá, los hijos, y todos juntos salieron adelante y todos juntos vigilaron y juntos reedificaron y juntos vieron los muros
terminados, porque la Biblia declara que Nehemías empezó y terminó y logró levantar y restaurar los muros caídos y las puertas quemadas de Jerusalén. El versículo 16 dice: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Él redobló sus esfuerzos. No fue un tiempo de permitir que el desánimo llegara a su vida. No fue un tiempo de debilitarse por sus temores o sus ansiedades. Simplemente redobló sus esfuerzos y Dios lo respaldó. Por eso alcanzó grandes resultados. Estos son tiempos de cambio. Todo lo que está sucediendo es un llamado a cambiar. Primeramente, cambiar y mejorar nuestra relación con Dios. Segundo, cambiar aún nosotros mismos. La palabra dice: ten cuidado de ti mismo. Y también mejorar nuestras relaciones familiares. Pero también aprender a emprender, guiados por el Espíritu Santo, para poder ver la provisión de Dios en nuestra vida, en nuestra familia. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él nos quiere guiar. Dice que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestro camino. Puede suceder que mientras muchas personas no saben qué hacer, tú te levantas, oras, lees la palabra, en el secreto buscas la presencia de Dios y te aseguro que al salir de ese lugar sabrás todos los días qué es lo que tendrás que hacer. Amado Dios, te damos gracias porque tú por tu palabra nos animas cada día, Señor, a entender que debemos pensar en el día a día, Señor. Que no vale la pena estar sufriendo por cosas que no han pasado. Padre Santo, las personas que llevan años con una mente agitada, con una mente atribulada por su pasado. Tu palabra dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Tu palabra dice que nuestros pecados, cuando nos arrepentimos, son echados a las profundidades de la mar. Tu palabra nos enseña que en ti somos más que vencedores. Por eso hoy, por esta palabra, te pedimos perdón si nuestros pensamientos se han distraído. Te pedimos perdón si estos días hemos tenido la actitud incorrecta. Tú nos llamas a pensar con madurez. Tú nos llamas, Señor, no a salir corriendo. Tú nos llamas a enfrentar, a batallar, a seguir adelante. Que tú vas con nosotros, guardándonos, abriendo caminos donde no los hay. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que toda persona que siente que es cautiva en sus pensamientos, que siente que tiene fortalezas en su mente, que le generan un bloqueo y les es difícil orar, les es difícil entender la palabra, en el nombre de Jesús, yo te pido, Espíritu Santo, que por tu poder seas tú rompiendo y destruyendo toda fortaleza mental. Seas tú, Señor, destruyendo todo argumento que el enemigo haya querido colocar en esa mente y en ese corazón. Y declaramos libertad y sobriedad. Padre Santo, tú nos llamas a ser sobrios y a velar, a estar alertas, a estar atentos. Gracias te damos por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, una feliz noche para todos, que descansen. Espero que esta palabra
haya sido de mucha bendición para sus vidas. Los bendigo en el nombre del Señor Jesús. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. You are mighty, never ending. You are holy, you are powerful. King of all kings, incomparable. You are wonderful, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, we lift you high. Oh, oh. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú. Solo tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, oh. Dios, solo tú eres
danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, oh, eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre.